Buenas tardes, compañeros, maestros. Mi nombre es Ángeles Venecia Justo García y les hablaré sobre el cheque. Un breve concepto del cheque que, aunque la ley propiamente no lo defina y se limite a establecer sus presupuestos, requisitos y características, podríamos decir que el cheque es un título donde una persona, llamada librador, da la orden incondicional al librado, la que será siempre una institución de crédito por ley, o sea, un banco, de pagar una suma determinada de pesos a favor de un beneficiario, quien puede ser un tercero o el mismo librador o al portador. El pago es a la vista, es decir, a su presentación, y el banco lo pagará previo depósito de fondos. Antes de iniciar a hablar de los requisitos del cheque, considero importante primero dejar claro los conceptos siguientes. Cuando hablamos de librador, nos referimos a la persona que tiene contrato con el banco y es quien libera el cheque. Cuando hablamos de librado, nos referimos al banco con quien el librador tiene contrato y el beneficiario o tenedor es la persona a la que el librador le libera el cheque. Aclarando estos conceptos, podemos conceptualizar el cheque como un contrato, mediante el cual un banco se obliga a recibir dinero del cuentaviente y pagar los cheques que el cliente libera a su cargo para un beneficiario. El banco tiene prohibido pagar cheques cuando el cuentaviente no tenga saldo, es decir, cheques sin fondo. Presupuestos para la emisión. ¿Cómo se puede liberar un cheque? Bueno, primero, el que hace la emisión deberá ser un banco certificado. No es posible que pague un cheque una persona física. Esto solo le compete al librado como institución de crédito. Además, tiene que haber fondos suficientes en la cuenta del librador y además previa autorización del banco, por ejemplo, cuando entrega una chequera. Requisitos para el cheque. Ahora hablaremos de los requisitos que un cheque debe tener para ser considerado como tal. Por ejemplo, y por muy lógico que suene, deberá contener la leyenda cheque en alguna parte del documento, el lugar y la fecha en que se expide, la suma de dinero a pagar, el nombre del librado, lugar de pago y firma del librador. No olvidemos que debe llevar la leyenda cheque. Esto es demasiado importante, pues de no hacerlo, podría confundirse con una letra de cambio. Aunque cabe aclarar que en la práctica esto casi nunca sucede porque el banco le entrega al librador unas formas ya impresas, donde obviamente se menciona que es un cheque. El lugar y la fecha de expedición. Habrá que indicar dónde se libra el cheque, aunque no es un requisito esencial, puesto que de no aparecer se presume por ley y será el domicilio del librador. Aunque la fecha del cheque debe ser real, en la práctica es muy común que los cheques contengan otra. Esto se debe principalmente a que puede suceder que al momento de emitir el cheque, el librador no cuenta con fondos suficientes para que se libere. Al poner una fecha posterior a la real, puede tener un tiempo para depositar fondos al banco, y cuando el tenedor cobre el cheque, no habrá ningún problema. Cabe señalar que el cheque no se afecta por tener una fecha irreal. La orden incondicional de pago. La fracción 3 del artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que el cheque debe contener la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. No valdrá por otra cosa en especie o servicio. Nombre del librado. El nombre del librado debe aparecer en el texto mismo del cheque y se trata de la institución de crédito con quien se celebró contrato de cuenta de cheques y quien es el depositario de los fondos del librador, o sea, el nombre del banco donde va a cobrarse el cheque. También deberá llevar el nombre del beneficiario, que puede ser a la orden o al portador, y la firma del librador de acuerdo a la fracción 4 del artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En la imagen podemos apreciar un cheque, donde dice el nombre del beneficiario con una leyenda "Páguese a la orden de", y en la parte de abajo, de la izquierda, está la firma del librador. En la esquina superior izquierda podemos apreciar el nombre del banco, y adelante el lugar, la fecha y la cantidad a pagar en número. En la parte de abajo podemos encontrar la cantidad en letra. Presentación del cheque. Para cobrar un cheque deberá hacerse bajo ciertos plazos que emite la ley para que se cobre a la mayor brevedad posible. Conforme al artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los cheques deberán presentarse para su pago en los siguientes plazos: dentro de 15 días naturales que sigan a la fecha si fueran pagados en el mismo lugar;
dentro de un mes si son expedidos y pagaderos dentro del territorio nacional, y dentro de 3 meses si es expedido en el extranjero y pagadero en el territorio nacional y viceversa. El saldo de la cuenta es el estado de cuenta en un momento determinado. Es lo disponible en la cuenta de cheques. Puede tener fondos, pero a veces estos serán insuficientes para que el librado alcance a pagar un cheque por cantidad mayor. ¿Qué se hace en caso de estar el tenedor de un cheque en esas condiciones? El tenedor puede obtener un pago parcial en caso de que el banco se lo ofreciera, aunque esto ocurre muy poco en la práctica. Pero si lo admitiera, dice el artículo 189 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debe anotarlo con su firma plasmada en el mismo y dar al librado por la cantidad que éste le entregue. Para poder justificar la entrega, el cheque queda en el poder del mismo tenedor, aunque se trata de un cheque disminuido. Cheque no negociable. Son todos aquellos que solo pueden ser cobrados por el beneficiario, o bien depositados en la cuenta bancaria de la persona o empresa que es el beneficiario del cheque. En el ejemplo podemos apreciar un cheque que en la esquina inferior contiene un sello que dice cheque certificado no negociable y está a nombre de la empresa a la que va dirigido. El cheque a la orden es el expedido a favor de una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento, pero este sí puede transmitirse. A diferencia del no negociable, el cheque a la orden podrá ser cobrado por un tercero, esto es, una persona distinta a la que indica el cheque. Claro, esto previa declaración y firma del beneficiario. Cheque al portador. En este cheque, como lo podemos ver en el ejemplo, no se especifica el nombre a quien va dirigido, únicamente se pone al portador, en lugar de poner un nombre en específico. Efectos de la no presentación en tiempo. El librador podrá revocar el cheque si es que no se presentara en las fechas ya mencionadas y no tendrá derecho a la indemnización conforme al artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Obligación del pago del librado. Si el tenedor de un cheque lo presenta al librado para cobro y éste no lo paga sin tener causa alguna, no tiene acción en contra del librado, solo le queda demandar ejercitando la acción cambiaria en contra de su librador, que es el autor del cheque y que debió haber tenido fondos suficientes para pagar su cheque. Igualmente, en contra de los endosantes y avalistas. En caso de negativa de pago por parte del librado, el librador sí tiene acción en contra del banco, si se han dado para ello los presupuestos de emisión. Presupuestos de emisión. El artículo 184 señala, el que autorice a otro a expedir cheques a su cargo está obligado con él, en los términos del convenio relativo, a cubrirlos hasta que el importe de la suma que tenga en su posesión y a disposición del librador. Cuando sin justa causa se niegue el banco a pagar un cheque teniendo fondos suficientes del librador, resarcirá al librado los daños y perjuicios que con ello ocasione. En ningún caso la indemnización será menor del 20% del valor del cheque. Artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Causas que impiden el pago del cheque. El banco no debe pagar el cheque que se le presente cuando se den las siguientes circunstancias: por falta de provisión de fondos, por falta de autorización, falta de requisitos del cheque, firma de librador falsa o no conocida, por alteración del cheque, por notificación de sustracción o pérdida del talonario, por falta de legitimación del tenedor, falta de identificación del cheque nominativo, por orden judicial, cheque prescrito, revocación del librador, declaración de curso mercantil del librado. La muerte o incapacidad superviniente del librador no autoriza al banco para dejar de pagar el cheque, de acuerdo con el artículo 187 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.